Buenos días, Carmen. Mira, queremos hablar contigo del síndrome de Rebeca, que es el libro que ha vuelto a las librerías, uno de tus libros que se publicó hace 30 años y de repente regresa. Y lo primero que me llama la atención del libro que cuentas en el prólogo es que es un término, el síndrome de Rebeca, que ha acabado utilizándose en psicología, ¿no? Hay psicólogos que incluso lo llevan a utilizar. ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, para mí fue una sorpresa. Un día me llamó una amiga y me dijo, oye, ¿tú sabes que has acuñado un término en psicología? Y digo, no, desde luego que no. Y me dijo, sí, tú pones el síndrome de Rebeca en internet y vas a ver que en Wikipedia y en muchos otros sitios está acuñado como las personas que sufren el fantasma de un amor anterior. Y dije, pues es un libro que yo escribí hace casi 30 años y que lo llamé así, el síndrome de Rebeca, pensando en la famosa película, ¿no? En la que una mujer se casa con un viudo y van a Manderley, y entonces ahí se da cuenta de que vive bajo la sombra de la primera mujer de su marido, la famosa Rebeca. Y entonces, bueno, el libro está elaborado a base de las 3 personas que pueden sufrir el síndrome de Rebeca, que son con los 3 personajes de la película de Hitchcock. Sí, esa es la idea. Me encantaría que, no podemos contar todo el libro, pero resumieras esos 3 prototipos, ¿no? El señor de Winter, señora Danvers y la primera señora de Winter, ¿no? Exacto. Bueno, pues entonces yo me he dado cuenta, el libro lo escribí cuando me separé de mi primer marido y me casé con el segundo, miraba a mi alrededor y me fijaba en cómo se iban emparejando las personas, ¿no? Una vez que se habían divorciado. Y había 2 modelos, bueno, 2, 3, ahora te explico. Uno, por ejemplo, la persona que no había sido culpable de la ruptura, o sea, que se había encontrado con una situación que él no quería, parece como que si buscara la misma persona que había perdido, ¿no? Y hay personas que se enamoran de gente que es clónica, sobre todo los hombres les pasa mucho, sus mujeres, si tú miras a Sarkozy, Cecilia, no me acuerdo cómo se llama, la primera mujer, y Carla Bruni son iguales, es chocante. Después tienes a Marlon Brando, que todas sus mujeres sean iguales, Leonardo DiCaprio, que yo no lo tenía computado pero me lo dijeron el otro día, todas clónicas. Bueno, muy bien, eso por un lado, la gente que busca recuperar lo que ha perdido, ¿no? Sería como la señora Danvers, que está, bueno, ella busca a Rebeca, pone el camisón todas las noches en la cama como si fuera a venir la muerta, hace como un culto, ¿no? a esa persona que se fue. Después hay otro sufridor del síndrome de Rebeca que es el que ha tenido una pareja y ha acabado harta de esa situación y busca la antítesis. Es un poco con lo que me pasó a mí. La gente cuando veía a mi marido, Mariano Rubio, siempre decía, bueno, ¿por qué te has casado con este señor tan mayor y tan serio? Y yo decía, si vieras a mi primer marido lo ibas a comprender perfectamente, porque era la antítesis. Mi marido primero era guapo, el más alto, el que mejor jugaba al golf, al tenis, yo qué sé, corrían coches y una verdadera catástrofe. Y yo busqué la antítesis. Y después hay un tercer sufridor del síndrome de Rebeca, que son esas personas que se casan con alguien que ha tenido una pareja anterior y que ve que permanentemente las están comparando con esa persona que ha desaparecido, ¿no? Es como la señora de Winter. O sea, que ya tenemos a los 3 prototipos. O sea, que en tu caso serías el señor de Winter, Yo soy, ¿no? El señor de Winter, sí. Al escribir el libro, supongo que te sirvió algo a ti misma, ¿no? Como para conocerte. Aquí estás enseñando a la gente como a quitarte encima esos fantasmas, ¿no? Superar esas historias. Y en tu caso, imagino que al escribirlo también de algo te serviría, ¿no? Sí, yo cada libro que escribo es como una especie de exorcismo. En concreto, el síndrome de Rebeca me ayudó mucho a conjurar los fantasmas amorosos. Los fantasmas amorosos son un poco como con lo que decía Freud, de que uno siempre tiene la sombra de su padre o de su madre, ¿no? y que de alguna manera es el famoso complejo de Edipo. Bueno, pues cuando te casas y te descasas, al final tienes otras sombras que son las de la pareja o las parejas anteriores. Y entonces me ayudó mucho a no quedarme colgada del pasado, a saber qué es lo que quiero, qué es lo que vale la pena. Fue muy terapéutico escribir este libro. Y en la evolución ya no del propio libro, sino de la persona, ¿cómo evoluciona el síndrome de Rebeca? ¿Es más común sufrirlo cuando eres joven? ¿Es más común que una persona mayor que de repente renueva una relación? Pues mira, yo creo que se puede sufrir a todas las edades, porque como dijo una amiga mía, la vida te está pasando lecciones todo el tiempo. Si tú no la aprendes, te la vuelve a pasar.
Entonces hay gente que se equivoca una vez y dice, bueno, a mí esta ya no me vuelven a pillar para una situación así, y intenta modificar su conducta, y hay gente que no modifica su conducta y por tanto se vuelve a equivocar una y otra vez. Y en cuanto al sexo, ¿el hombre sufre más el síndrome de Rebeca que la mujer? Me ha parecido entender que sí, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que los hombres sufren más las rupturas, sobre todo cuando es una situación que le viene sobrevenida, ¿no? O sea, que no es algo que ellos planearon, porque los hombres tienen una sensación muy posesiva de la pareja, ¿no? Es como es mi mujer, es mía para siempre, y entonces ¿cómo me va a fallar algo que yo prácticamente he comprado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los hombres no solamente sufren un desengaño amoroso, sino también esa sensación de que me ha fallado algo que era mío. Hay una cita en el libro de Ortega y Gasset que es brutal. La tengo aquí. Mira, dice en concreto, en la elección amorosa revelamos nuestra propia personalidad. Y es brutal, ¿no? Realmente es como un ejercicio de narcisismo, darnos cuenta de que muchas veces, cuando elegimos a alguien, estamos eligiendo algo nuestro, ¿no? O algo que quizá deseamos de nosotros. Es un ejercicio curioso. Sí, ese. dice Ortega y Gasset que la gente se delata en su elección amorosa, y que entonces si te has enamorado de una impresentable, que más vale que averigües porque dice algo algo que a ti de alguna manera es impresentable. No es casual, eso que dicen que el amor es ciego, no es tan ciego, siempre responde a una razón, es lo que dice Ortega y Gasset. Sí. Ya por último, quizá la conclusión más positiva del libro, y me parece como central, es darnos cuenta que tenemos que dejar el pasado como pasado. Y no solo eso, sino que no es algo negativo, sino que se puede convertir en experiencia, ¿no? Lo que a veces es como, tengo un gran pasado, no, lo que tengo es una experiencia, ¿no? Quizás sea como la clave, claro, ¿no? yo lo que quiero decir es que un fracaso sentimental no es un fracaso, vale la redundancia, sino que es un cambio de actitud, cambio de vida. Muchas veces fracasas porque tú ya no eres esa persona, o la persona que se ha casado contigo es otra distinta y ya no te va o no te encaja o lo que sea. Entonces no es un fracaso, es un cambio de rumbo. A mí eso me parece, es lo que yo he aprendido en la vida, y estoy convencida de que es así. Pues muchísimas gracias, esperemos que lo lea mucha gente para Ojalá. quitarse esos fantasmas, ¿no? Este libro Cazafantasmas que has escrito, y un placer. Lo mismo te digo, muchas gracias. Gracias.